El sonido del despertador a las 4 de la mañana no era un ruido, era una sentencia que se repetía de lunes a sábado. Luciana estiró la mano para apagar el teléfono y sintió el frío de la habitación colándose por debajo de las cobijas. No había tiempo para quejarse. Se levantó con movimientos mecánicos, caminó hacia la cocina y puso el agua a calentar. Mientras esperaba, miró el calendario pegado con un imán en la puerta de la nevera. Las fechas estaban tachadas con una cruz roja, marcando los días que faltaban para el próximo pago. Al lado, una pequeña libreta con las hojas dobladas mostraba una lista de deudas que parecía tener vida propia. Cada vez que lograba tachar una, dos nuevas aparecían abajo. Era un ciclo que no terminaba nunca. Salió de casa cuando todavía estaba oscuro. El aire de la madrugada le golpeó la cara mientras caminaba hacia la parada del autobús. A esa hora, la calle pertenecía a los trabajadores silenciosos, personas que, como ella, llevaban el cansancio en los hombros antes de que saliera el sol. Se subió al vehículo y apoyó la frente contra el vidrio frío. El trayecto duraba casi 2 horas. En ese tiempo, Luciana solía cerrar los ojos e intentar no pensar en nada, pero las cuentas siempre encontraban la forma de colarse en su mente. Debía la luz, el alquiler subía el próximo mes y las zapatillas de su hijo ya tenían un agujero en la suela que él intentaba ocultar con cartón. Al llegar al barrio de casas grandes, el paisaje cambió. Las calles estaban limpias, los árboles bien podados y el silencio era diferente, un silencio que olía a césped recién cortado y a seguridad. Luciana caminó las 3 cuadras que la separaban de la casa donde trabajaba, sacó su llave, entró por la puerta lateral y se puso el uniforme. Su jornada empezó con el sonido de la lavadora llenándose de agua y el olor a café caro que ella preparaba pero que nunca probaba. La dueña de la casa, una mujer que siempre parecía estar apurada a pesar de no tener un horario fijo, pasó por la cocina hablando por teléfono. Ni siquiera la miró, solo dejó una taza sucia sobre el mostrador y salió hacia el jardín. Luciana tomó la taza y empezó a lavarla. Mientras fregaba, se quedó mirando el chorro de agua. Esa mañana algo se sentía distinto. No era una tragedia, no era que algo malo hubiera pasado de repente. Era simplemente un peso en el pecho, la sensación de que los años se le estaban escapando entre las manos mientras limpiaba el polvo de los muebles de otros. A media mañana, mientras ordenaba el estudio de la casa, encontró un extracto bancario que alguien había dejado olvidado sobre la mesa. No quería mirar, pero sus ojos se fueron directos a la cifra final. Eran tantos ceros que tuvo que leerlo 2 veces. Sintió un pinchazo de envidia, pero luego esa envidia se convirtió en una tristeza profunda. No era por el dinero en sí, sino por la libertad que representaba. Ella trabajaba 12 horas al día, llegaba a su casa agotada, y aún así, su cuenta siempre estaba en cero, a veces incluso en números rojos. Ese día, ocurrió el pequeño evento que lo cambió todo. Al terminar su turno, Luciana pasó por el supermercado para comprar lo básico para la cena. En la fila de la caja, vio un chocolate que a su hijo le encantaba. Costaba poco, apenas unas monedas, pero cuando revisó su cartera y sumó mentalmente lo que llevaba en el carrito, se dio cuenta de que si compraba el chocolate, no le alcanzaría para el transporte del día siguiente. Dejó el dulce en el estante de las ofertas, sintiendo una vergüenza que le quemaba las mejillas. La cajera la miró con indiferencia, pero Luciana sintió que todo el mundo la observaba. Caminó de regreso a su casa bajo una lluvia fina que empezaba a caer. No tenía paraguas, así que se subió la capucha de la chaqueta y aceleró el paso. Al llegar, encontró a su hijo sentado a la mesa, haciendo la tarea con la luz de una pequeña lámpara. Él levantó la vista y le sonrió, una sonrisa genuina que a ella le dolió más que cualquier insulto. ¿Trajiste algo rico?, preguntó el niño sin malicia. Luciana negó con la cabeza mientras dejaba las bolsas en la mesa. No, mi amor, hoy no se pudo, respondió con la voz un poco quebrada. Se fue a la habitación pequeña que compartían y se sentó en la orilla de la cama. El cansancio físico era mucho, pero el cansancio mental era insoportable. Se dio cuenta de que estaba operando en modo de supervivencia. Cada decisión que tomaba estaba dictada por la urgencia del momento, por el incendio que debía apagar ese día. No había un plan, no había un futuro, solo había el hoy y el miedo al mañana. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración pausada de su hijo. Empezó a preguntarse en qué momento había perdido el control.
Siempre le habían dicho que para tener dinero había que trabajar duro, y ella trabajaba más que nadie que conociera. Entonces, ¿por qué no funcionaba? Recordó a la mujer de la casa grande. Ella no parecía trabajar más duro que Luciana. De hecho, pasaba mucho tiempo leyendo o caminando por el jardín. Había algo que esa gente sabía y ella no. Al día siguiente, mientras limpiaba la biblioteca de la casa, un libro pequeño llamó su atención. No tenía una portada llamativa, pero el título hablaba de rutinas simples. Aprovechó que la casa estaba vacía y se sentó un momento en el suelo, escondida entre los estantes. Empezó a leer de forma rápida, buscando una respuesta mágica, pero lo que encontró fue algo mucho más simple y a la vez más difícil de aceptar. El libro decía que el problema no era cuánto ganabas, sino qué hacías con lo primero que llegaba a tus manos. Luciana cerró el libro cuando escuchó la puerta principal. Guardó la idea en su cabeza durante todo el día. La idea era que debía pagarse a sí misma primero. Le pareció una broma cruel. ¿Cómo se iba a pagar a sí misma si ni siquiera le alcanzaba para el chocolate de su hijo? Pero la frase se quedó ahí, dando vueltas. Pagarse a sí misma primero, automático, sin pensar. Esa tarde, cuando recibió un pequeño pago extra por unas horas de limpieza profunda que había hecho en otra casa, se quedó mirando los billetes en su mano. Normalmente, ese dinero ya tendría nombre: el carnicero, la tienda de la esquina o la factura del gas. Pero esta vez hizo algo diferente. Se detuvo frente a una pequeña entidad financiera que quedaba de camino a la parada del autobús. Era un lugar sencillo, nada de mármol ni vidrios blindados. Entró con el corazón acelerado, sintiéndose fuera de lugar con su ropa de trabajo y sus manos gastadas por el detergente. «Quiero abrir una cuenta», dijo casi en un susurro. El empleado la miró por encima de sus lentes. «¿Cuánto va a depositar?». Luciana separó una cantidad pequeña, el equivalente a lo que le hubiera costado el transporte de 2 días. El resto del dinero lo guardó para las deudas. El empleado tomó el dinero, le hizo firmar unos papeles y le entregó una libreta pequeña. Al salir a la calle, Luciana no se sintió rica, se sintió asustada. Ahora tendría que caminar 2 horas de regreso a casa para compensar ese dinero que había guardado. Pero mientras caminaba, sintió una pequeña chispa de algo que no había sentido en años. No era alegría, era una especie de control. Por primera vez en su vida adulta, el dinero no se le había escapado por las grietas. Ella lo había puesto en un lugar donde nadie, ni siquiera sus propias urgencias, podía tocarlo. Los días siguientes fueron una tortura de disciplina. Caminar esas 2 horas adicionales significaba dormir menos y llegar con los pies hinchados. Su cuerpo le gritaba que ese ahorro no tenía sentido, que eran unas monedas que no cambiarían nada. Pero ella seguía. Un día a la semana, sin falta, separaba esa pequeña porción. Lo hacía el día que recibía los pagos semanales de los trabajos extras. Se volvió un ritual. No importa si llovía, no importaba si tenía hambre, ese dinero iba a la libreta. Una tarde, mientras limpiaba la cocina de la casa grande, la dueña entró y se sentó a tomar un té. La mujer parecía distraída, mirando por la ventana. «Luciana, ¿alguna vez has pensado en poner tu propio negocio?», preguntó de la nada. Luciana se detuvo, con el trapo todavía en la mano. «No, señora, eso es para gente con capital. Yo solo intento llegar a fin de mes». La mujer se encogió de hombros. «El capital se construye», dijo con una frialdad que a Luciana le pareció insultante, pero luego añadió: «Yo empecé limpiando mesas en un restaurante. La diferencia es que decidí que una parte de cada propina no era mía, era de mi futuro». Esa conversación corta, casi insignificante para la dueña de la casa, fue un combustible para Luciana. Entendió que no estaba sola en ese proceso, aunque se sintiera así. Empezó a observar con más cuidado cómo se movía el dinero en esa casa. No era el derroche lo que las mantenía ricas, sino los sistemas. Todo estaba automatizado. Las facturas se pagaban solas, las inversiones se movían solas. Luciana no tenía inversiones, pero tenía su libreta. Sin embargo, la vida tiene una forma cruel de poner a prueba las nuevas decisiones. A la 3ª semana de su nuevo régimen, su hijo se enfermó. No era algo grave, pero necesitaba medicinas y una consulta médica privada porque el sistema público estaba colapsado. Luciana se sentó en la mesa de la cocina con la libreta de ahorros frente a ella. Ahí estaba la solución:
Eran exactamente las monedas que había guardado con tanto sacrificio. Si las usaba, su hijo estaría bien de inmediato. Si no las usaba, tendría que esperar 3 días a que le pagaran la semana completa y ver al niño sufrir con la fiebre. Dudó, sus manos temblaban mientras sostenía la libreta. Era la tentación de siempre, usar lo poco que tienes para sobrevivir a la hora. Se sintió derrotada. ¿De qué servía ahorrar si la vida siempre encontraba la forma de quitártelo? Miró a su hijo que dormitaba en el sofá, con la frente sudada. Estuvo a punto de salir hacia el banco, pero se detuvo en la puerta. Recordó lo que había leído. Si rompes el sistema al primer problema, nunca saldrás de aquí. En lugar de ir al banco, buscó en el armario una caja de herramientas vieja que pertenecía a su padre. Adentro había algunas cosas de valor sentimental, pero también un reloj de pulsera que todavía funcionaba. Fue a la casa de un vecino que compraba cosas usadas y lo vendió por la mitad de lo que valía. Con ese dinero compró las medicinas. Esa noche, mientras le ponía los paños de agua fría en la frente a su hijo, Luciana lloró de cansancio, pero su libreta de ahorro seguía intacta en el cajón. Había superado la primera prueba, y aunque le había costado un recuerdo familiar, había aprendido que siempre hay otra forma si estás dispuesta a buscarla. El aprendizaje sobre el valor del dinero empezó a filtrarse en cada aspecto de su vida. Ya no veía los precios en el supermercado como números, sino como horas de su vida. Ese chocolate que antes quería comprar ya no representaba solo un dulce, representaba media hora de fregar suelos. Esa nueva perspectiva la volvió selectiva, casi implacable. Empezó a llevar su propia comida al trabajo en lugar de comprar algo rápido en la calle. Empezó a arreglar su propia ropa en lugar de comprar piezas baratas que se rompían al mes. Pero lo más difícil no fue el ahorro, fue la soledad del proceso. Sus amigas del barrio, otras mujeres que también trabajaban en el servicio doméstico, empezaron a notar su cambio. Ya no se quedaba a tomar una cerveza los viernes por la tarde después del trabajo. Ya no participaba en las rifas del barrio. «Te has vuelto tacaña, Luciana», le dijo una de ellas un día en el autobús. «La vida es corta, hay que disfrutar un poco». Luciana solo sonrió y miró por la ventana. No era tacañería, era que por primera vez tenía una meta que era más grande que el placer de un momento. Sin embargo, el camino era largo y los resultados seguían siendo invisibles a los ojos de los demás. Su casa seguía siendo pequeña, su ropa seguía siendo vieja y su trabajo seguía siendo duro. Pero por dentro, el incendio de la desesperación se estaba convirtiendo poco a poco en una brasa constante de determinación. Ella sabía algo que ellas no, que ese pequeño ritual de un día a la semana estaba construyendo una pared ladrillo a ladrillo, y que llegaría el día en que esa pared sería lo suficientemente alta como para protegerla del viento. Los meses siguientes pasaron con una lentitud desesperante. No hubo grandes revelaciones ni golpes de suerte. La vida de Luciana se convirtió en una repetición constante de disciplina silenciosa. Cada martes, que era el día en que cobraba los turnos extra en la lavandería del barrio, repetía el mismo camino hacia la entidad financiera. Ya no sentía el miedo del primer día, pero sí una especie de cansancio seco. La cuenta crecía, pero lo hacía a un ritmo que para cualquier observador externo resultaría insignificante. Eran solo números en un papel que todavía no se traducían en una cama nueva, ni en una pintura fresca para las paredes de su casa, ni en esa tranquilidad que tanto anhelaba. El invierno llegó con una humedad que se filtraba por las rendijas de las ventanas. El frío hacía que todo fuera más difícil. Levantarse a las 4 de la mañana dolía físicamente. En el autobús, la gente tosía y el ambiente era gris. Luciana sentía la tentación de usar una parte de lo ahorrado para comprar una estufa eléctrica mejor, porque la que tenía soltaba chispas y apenas calentaba. Se pasaba las noches sentada a la mesa, haciendo cuentas, tratando de encontrar un error que le permitiera gastar ese dinero sin sentirse culpable. Pero los números no mentían. Si sacaba algo ahora, el sistema se caería. En el trabajo, las cosas también se pusieron complicadas. La dueña de la casa empezó a pasar por una racha de mal humor debido a problemas personales que Luciana solo alcanzaba a escuchar por fragmentos de conversaciones telefónicas. El trato se volvió más distante y las exigencias aumentaron. Un día, Luciana pasó 3 horas limpiando los ventanales del salón principal, solo para que la mujer regresara y dijera que todavía veía manchas. Luciana no respondió. Bajó la cabeza, tomó el paño y volvió a empezar.
En otro tiempo, esa humillación le habría provocado ganas de llorar o de renunciar, pero ahora, cada vez que pasaba el trapo por el vidrio, pensaba en su cuenta. Ese trabajo ya no era su identidad, era simplemente la herramienta que estaba usando para comprar su libertad. Ese cambio de mentalidad fue orgánico. Luciana empezó a verse a sí misma no como una empleada doméstica, sino como una inversora que operaba desde las sombras. Mientras pulía la plata o aspiraba las alfombras, su mente estaba en otra parte. Empezó a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. Escuchaba cómo los dueños de la casa hablaban de intereses, de plazos y de no dejar el dinero quieto. No entendía todo, pero entendía lo básico. El dinero que se queda bajo el colchón se muere, el dinero que se mueve crece. Una tarde, al salir de la entidad financiera, se encontró con el empleado que la había atendido la primera vez. El hombre estaba fumando un cigarrillo en la puerta. La reconoció y le asintió con la cabeza. «Usted es Constante», dijo el hombre con un tono de respeto que Luciana no esperaba. «La mayoría de la gente abre estas cuentas, deposita 2 veces y luego viene a retirarlo todo para una fiesta o para un televisor. Usted lleva meses sin fallar un solo martes». Luciana se encogió de hombros, un poco apenada. «No tengo otra opción si quiero que algo cambie», respondió. El hombre la miró con curiosidad. «¿Sabe que si sigue así y pasa ese dinero a un fondo de interés compuesto, en unos años la cifra se verá muy distinta? Ahora mismo su dinero solo está sentado ahí. Debería ponerlo a trabajar». Esa frase, ponerlo a trabajar, se le quedó grabada. Hasta ese momento, ella pensaba que el dinero era algo que se guardaba para las emergencias. La idea de que el dinero pudiera generar más dinero sin que ella tuviera que fregar un suelo extra era algo que le costaba procesar. Esa noche, en lugar de dormir, se puso a leer de nuevo los apuntes que había tomado del libro de la biblioteca. Empezó a entender el concepto de la automatización. El libro sugería que el error humano es la mayor amenaza para el ahorro. Si tienes que decidir cada semana ahorrar, tarde o temprano decidirás que no. Pero si el dinero se separa antes de que llegue a tus manos, entonces no hay decisión que tomar. Luciana decidió aplicar esto a su pequeña escala. Habló con la dueña de la casa y le pidió un favor que a la mujer le pareció extraño. Le pidió que, de su sueldo mensual, una pequeña parte fuera transferida directamente a su cuenta de ahorros y que el resto se lo entregara en efectivo como siempre. «¿Para qué quieres complicarme la vida con transferencias?», preguntó la mujer con fastidio. «Es para asegurarme de que no me lo gasto, señora. Si no lo veo en mi mano, es como si no existiera», explicó Luciana con firmeza. La dueña aceptó de mala gana. A partir de ese mes, Luciana experimentó una sensación extraña. Al recibir su sobre de pago, sintió una punzada de pánico al ver que había menos billetes de lo habitual. Su cerebro le decía que le faltaba dinero, pero al ir al banco y ver que el depósito se había hecho solo, sintió un alivio profundo. Ya no tenía que pelear contra su propia voluntad cada semana. El sistema estaba trabajando por ella. Sin embargo, la verdadera transformación no fue económica, sino de carácter. La disciplina se filtró en su forma de hablar y de caminar. Empezó a caminar con la espalda más recta. Ya no pedía perdón por existir cuando entraba en una habitación. Su hijo lo notó primero. «Mamá, pareces más joven», le dijo una noche mientras cenaban sopa de verduras. Luciana se rió. «No es eso, hijo. Es que ya no tengo tanto miedo de que se rompa un plato o de que se dañe la nevera. Sigo siendo pobre, pero ya no soy una víctima». Esa distinción era clave. Seguía viviendo en el mismo barrio, seguía tomando el mismo autobús y seguía teniendo los mismos zapatos viejos. Pero la incertidumbre constante, ese ruido de fondo que le decía que en cualquier momento todo se podía derrumbar, se había apagado. Ahora tenía un colchón, pequeño pero sólido. El conflicto volvió a aparecer cuando una de sus hermanas, que vivía en otra provincia, la llamó llorando. Necesitaba dinero para una deuda urgente de juego que su esposo había contraído. Eran personas que siempre vivían al límite, gastando lo que no tenían en apariencias y fiestas. Luciana escuchó el relato con el corazón apretado. Su instinto era ayudar, sacar lo que tenía en la libreta y enviárselo. Era su familia, después de todo. «Luciana, yo sé que tú siempre tienes algo guardado. Tú eres muy organizada», le suplicó su hermana por el teléfono. «Solo serán unos meses, te lo juro por lo que más quieras». Luciana guardó silencio.
Sabía que esos meses se convertirían en años y que ese dinero nunca volvería. Miró su libreta de ahorros. No era solo dinero lo que había ahí. Eran horas de caminatas bajo la lluvia, eran tardes de hambre aguantada, eran humillaciones aceptadas en silencio para no perder el turno extra. Si entregaba ese dinero, no solo estaba entregando billetes, estaba entregando su tiempo de vida y su esfuerzo de meses. No puedo, dijo finalmente Luciana. Su voz era suave pero no temblaba. ¿Cómo que no puedes? ¿Vas a dejar que nos echen a la calle por unos miserables pesos?, gritó su hermana, pasando del llanto a la ira en un segundo. Eres una egoísta. Te has vuelto como la gente rica para la que trabajas. Colgó el teléfono y Luciana se quedó mirando el aparato. Le dolió el insulto, le dolió que su propia familia no entendiera el sacrificio, pero por primera vez no se sintió culpable. Entendió que su hermana no quería una solución, quería un parche, y ella ya no estaba en el negocio de poner parches, estaba construyendo algo real. Esa noche lloró un poco, sintiendo el peso de la soledad que trae el progreso, pero no llamó de vuelta. La zona de prueba continuó con pequeños fracasos. Intentó vender comida casera los fines de semana para acelerar el ahorro, pero la primera vez calculó mal los costos y terminó perdiendo dinero. La segunda vez, la lluvia arruinó la mercadería. Se sintió estúpida, se sintió como si estuviera jugando a hacer algo que no era. Pero en lugar de rendirse, se sentó con un papel y un lápiz y analizó por qué había fallado. Aprendió sobre márgenes, sobre desperdicio y sobre demanda. No fue un curso de negocios, fue la vida dándole bofetadas hasta que aprendió a cubrirse. Al tercer intento, la venta de comida empezó a dejar un pequeño margen. No era mucho, pero era suyo. Ese dinero extra no fue a la cuenta de ahorros común, sino a una nueva categoría que ella llamó capital de trabajo. Empezó a separar su vida en cubos invisibles. El cubo de la supervivencia, el cubo del futuro y el cubo del crecimiento. Un día, mientras trabajaba en la casa grande, se dio cuenta de que la dueña estaba tirando a la basura una cantidad enorme de ropa y objetos que estaban en perfecto estado solo porque quería renovar la decoración. Luciana miró las bolsas de consorcio llenas de tesoros. ¿Puedo llevarme esto?, preguntó con cautela. Llévatelo todo si quieres, Luciana. Me ahorras el viaje al centro de donaciones, respondió la mujer sin levantar la vista de su tableta. Luciana se llevó las bolsas a su casa. Pasó todo el fin de semana lavando, planchando y arreglando cada prenda. Su hijo la ayudó a sacar fotos con el teléfono viejo. Empezaron a vender las cosas por internet y en un pequeño puesto que pusieron frente a la casa. Al terminar el mes, Luciana descubrió que había ganado más vendiendo esas sobras que en 2 semanas de trabajo doméstico. Se quedó mirando el montón de billetes sobre la mesa de la cocina. Era una cantidad que antes le habría parecido una fortuna, pero ahora su mente ya no pensaba en qué comprar. Pensaba en qué hacer con eso para que se multiplicara. La transformación estaba completa. Ya no era una mujer que trabajaba por dinero, era una mujer que entendía cómo el valor se crea a partir del esfuerzo, el orden y la oportunidad. Sin embargo, el destino todavía le tenía guardada una última carta. Una tarde, al llegar al trabajo, encontró la casa en un silencio sepulcral. No estaban los coches en la entrada. Al entrar por la puerta lateral, vio que muchos de los muebles habían sido cubiertos con mantas blancas. La dueña estaba en la cocina, con los ojos rojos y una maleta a su lado. Nos vamos, Luciana. El negocio de mi marido colapsó. Tenemos que entregar la casa en 3 días, dijo la mujer con una voz que parecía haber envejecido 10 años en una noche. Luciana sintió un vacío en el estómago. Ese era su ingreso principal. Su seguridad dependía de esa casa. Durante unos segundos, el viejo miedo volvió a asomar su cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a mantener el sistema? Pero luego recordó su cuenta. Recordó su pequeño negocio de ventas y su libreta de ahorros. No estaba en cero, tenía meses de vida ahorrados, tenía opciones. Lo siento mucho, señora, dijo Luciana con sinceridad. Pero su voz no tenía el pánico de alguien que se queda sin nada. Tenía la calma de quien tiene un refugio construido. La mujer la miró con envidia. Tú vas a estar bien, ¿verdad? Siempre te vi guardando, siempre fuiste distinta. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo en lugar de gastar en tonterías que ahora no valen nada. Luciana salió de la casa ese día por última vez. Caminó por el jardín de césped perfecto y cruzó la verja de hierro.
Por primera vez en años, no sintió que estaba dejando un paraíso para volver a un infierno. Sintió que estaba saliendo de un aula de clases. Había terminado su aprendizaje. Ahora, el mundo era grande y ella, por fin, tenía las herramientas para caminar por él sin pedir permiso. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color naranja intenso. Luciana no tomó el autobús. Decidió caminar, no por ahorrar, sino porque necesitaba sentir el suelo bajo sus pies y saber que cada paso que daba era hacia un lugar que ella misma había decidido. El primer mes sin el empleo en la casa grande fue una prueba de fuego para su nervio templado. Cualquier otra persona en su posición habría corrido a buscar el primer trabajo que le ofrecieran, aceptando cualquier pago por miedo a la escasez. Pero Luciana hizo algo que nunca se había permitido. Se tomó una semana para pensar. No era vagancia, era estrategia. Tenía sus ahorros, ese fondo que había construido un martes a la vez, y eso le daba el lujo más grande del mundo, tiempo para decidir. Se sentó en su mesa con la misma libreta de siempre. Ya no era una lista de deudas, sino un mapa de posibilidades. El pequeño negocio de venta de ropa y objetos usados que había empezado casi por accidente le estaba dando una pista. Había mucha gente con cosas que ya no quería y mucha gente con necesidades que no podía pagar a precio de tienda. Ella se dio cuenta de que su verdadera habilidad no era solo limpiar, sino organizar el caos. Decidió que no volvería a ser empleada doméstica de una sola casa. En lugar de eso, invirtió una parte pequeña de sus ahorros en comprar algunos insumos de limpieza industrial y puso anuncios escritos a mano en los comercios de su propio barrio. Se ofreció para limpiezas profundas de locales comerciales que acababan de cerrar o que estaban por abrir. Era un trabajo duro, mucho más físico que el anterior, pero ella ponía el precio. El primer local que limpió fue una antigua panadería que llevaba meses abandonada. El dueño, un hombre mayor que quería rentar el lugar, quedó impresionado. Luciana no solo limpió el suelo, dejó los azulejos brillando como si fueran nuevos y organizó el espacio de tal forma que el local parecía el doble de grande. El hombre le pagó lo acordado y, sin que ella lo pidiera, le dio una recomendación para el local de al lado. En 3 meses, Luciana ya no trabajaba sola. Había contratado a 2 vecinas, mujeres que como ella antes, necesitaban una oportunidad pero no sabían por dónde empezar. Les enseñó su método. Les habló de la puntualidad, del detalle y, lo más importante, de la libreta. Si trabajan conmigo, tienen que abrir una cuenta, les dijo un día mientras descansaban después de una jornada agotadora. No es que yo quiera mandarlas, es que no quiero verlas sufriendo por un chocolate para sus hijos el resto de la vida. Sus empleadas la miraban con una mezcla de confusión y respeto. Algunas le hacían caso, otras se gastaban el dinero en cuanto lo recibían. Luciana entendió que no podía salvar a todo el mundo, pero sí podía mantener su sistema. Ella seguía pagándose a sí misma primero. Cada vez que recibía el pago de un local, una parte iba directamente a su cuenta de crecimiento. Ya no caminaba 2 horas para ahorrar el pasaje por necesidad, sino por hábito y salud, pero ahora lo hacía sabiendo que tenía un respaldo que crecía mientras ella dormía. El suspenso de la supervivencia se transformó en el suspenso del crecimiento. ¿Qué pasaría si compraba una máquina pulidora propia? ¿Qué pasaría si alquilaba un pequeño depósito para la mercadería que seguía vendiendo por internet? Cada paso era un riesgo, pero era un riesgo calculado. Ya no tenía miedo de perderlo todo, porque sabía que lo que la hacía rica no eran los billetes, sino la disciplina que había forjado en los días oscuros. Un martes por la tarde, regresó a la entidad financiera. El empleado de siempre ya no estaba. Lo habían trasladado a una oficina más grande. En su lugar, había una joven que revisó su saldo y levantó la vista sorprendida. «Señora, usted tiene aquí una cantidad importante. ¿No ha pensado en diversificar? Tenemos opciones de inversión que le darían un rendimiento mucho mayor», sugirió la joven. Luciana sonrió. Sabía exactamente de lo que hablaba.
Había pasado meses escuchando conversaciones ajenas y leyendo ese pequeño libro de la biblioteca. Sí, quiero pasar la mitad a un fondo que se reinvierta solo. No quiero tocar ese dinero en los próximos 10 años, respondió con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Al salir de la oficina, se detuvo en una tienda de deportes. Miró a través del cristal y vio las zapatillas que su hijo quería. Ya no eran un lujo inalcanzable. Entró y las compró al contado. Al salir, sintió un placer diferente. No era el placer del derroche, sino el placer de la recompensa merecida. Había esperado un año entero para ese momento. Había enseñado a su hijo el valor de la espera, y ver su cara cuando llegó a casa con la caja fue mejor que cualquier cifra en el banco. La historia no terminó con Luciana siendo millonaria en una mansión. Terminó con algo mucho más satisfactorio. Un domingo por la mañana, se despertó sin el sonido del despertador. El sol entraba por la ventana de su casa, que ahora estaba pintada de un color crema suave y tenía cortinas nuevas. Se levantó, preparó café y se sentó a mirar su jardín. Era pequeño, pero era suyo. No tenía deudas. Tenía un negocio que funcionaba. Tenía ahorros que trabajaban por ella. Pero sobre todo, tenía paz. Se dio cuenta de que la técnica de ahorrar un día a la semana no se trataba de dinero. Se trataba de respeto propio. Se trataba de decirle al mundo y a sí misma que su futuro era más importante que sus impulsos inmediatos. El dinero era solo el lenguaje en el que esa disciplina se expresaba. Miró sus manos. Seguían teniendo las marcas del trabajo duro, algunas cicatrices de productos de limpieza y la piel un poco áspera, pero ya no temblaban cuando llegaba la fecha del alquiler. Esas manos habían construido un muro invisible que nadie podía saltar. Su hijo se sentó a su lado, luciendo sus zapatillas nuevas. ¿En qué piensas, mamá?, le preguntó. Pienso en que la libertad no es tener mucho dinero, hijo. La libertad es no tener que pensar en el dinero todo el tiempo para poder pensar en lo que de verdad importa, respondió ella mientras le revolvía el pelo. Luciana sabía que la vida seguiría trayendo tormentas. Sabía que los negocios podían fallar y que las crisis externas podían llegar en cualquier momento, pero ya no era la mujer asustada en el autobús con la frente pegada al vidrio frío. Ahora era la capitana de su propio barco y tenía las cartas de navegación bien aprendidas. El fuego interno que antes era una llama de desesperación, ahora era una caldera constante de propósito. No necesitaba grandes lujos, solo necesitaba saber que cada martes su sistema seguía funcionando, moviendo las piezas de un futuro que ella misma había diseñado. Entendió que la riqueza no llega por suerte, llega por insistencia, y ella era, por encima de todo, una mujer insistente. Cerró los ojos y disfrutó del silencio de su casa. Un silencio que ya no olía a miedo, sino a jabón limpio y a la seguridad de que, pasara lo que pasara, ella ya sabía cómo volver a empezar. El camino no había sido fácil, pero cada ampolla en sus pies y cada hora de sueño perdida habían valido la pena para llegar a ese domingo de sol. El secreto nunca fue la cantidad, sino la constancia. Y en esa constancia, Luciana había encontrado mucho más que dinero. Había encontrado su propia vida de vuelta.